Aleluya, diga conmigo, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Soy más que vencedor. Pero usted está hablando con derrota. En Cristo Jesús. Pero, con fuerza así. Saque pecho así. Respire profundo, saque pecho y diga: en Cristo Jesús. Soy más que vencedor. Amén, eso está mejor. Pero hay que mejorar. Si usted está en victoria, tiene que mejorar eso. Ya puede sentarse. Damos gloria a Dios. Amén. Es una semana más que terminamos en victoria. Y es una semana que empezamos en victoria. Amén. No debe haber derrota en nosotros. Victoria. Bien. Yo voy a continuar en esta mañana el estudio que llevábamos el domingo, que empezamos el domingo pasado. ¿Se acuerdan cuál es? ¿No se acuerdan? Cónchale, qué cosa. ¿Qué espíritu estamos tratando? Yo estoy llevando un tema los domingos, que es una serie, no sé cuándo la voy a terminar, sobre los espíritus anti-iglesia. Y empezamos a analizar el primer espíritu. Bueno, digo el primero puede ser otro, pero el Señor me dirigió a mirar primeramente el espíritu del fariseo. O sea, se me hizo más claro entenderlo, porque estaba tratando de estudiar el espíritu de Judas y hay algunas cosas veladas que tengo que orar al Señor para que me dé revelación. Pero cuando empecé a mirar las características del fariseo en los evangelios, dije: wow, aquí está el primero, vamos a darle duro a ese demonio. O sea, entiendan, no es contra usted, sino contra el diablo. ¿Queremos guerra contra el hermano? ¿No? ¿Contra quién? Contra el diablo. Y le decía que tenemos que revisarnos ante esta palabra, porque de pronto, sin ser nosotros fariseos, no llevamos ese nombre, hay características en nuestro comportamiento que dicen que algo de ese espíritu hay. Le decía también que los espíritus no mueren, son eternos. Cuando el hombre muere, vuelve al polvo como era, dice Eclesiastés, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Sí o no? Pero yo les decía, no voy a hablar del espíritu del hombre ni del espíritu humano, sino de demonios. Los demonios se manifiestan en el carácter de una persona, o el carácter de una persona demuestra qué clase de demonio tiene. O sea, cada pecado tiene un demonio dominante. Por ejemplo, el demonio que domina el dinero es el dios Mamón, que es el dios griego, el dios del dinero. No quiere decir que si usted tiene dinero, ahí está el diablo, no. Por eso nosotros damos el 10% para redimir el 90%, porque el dinero que nosotros tenemos, que ganamos, que de nuestro salario, el trabajo, viene manchado con ese espíritu. Sepa usted que de repente con el billete que usted tiene ahí, que va a comprar la cola, la comida, de repente con ese billete de 20, de 10, de 5, de 50, posiblemente pagaron a un sicario para que mataran a alguien. Está manchado de sangre. O de repente le pagaron una prostituta. Usted no sabe por mano de qué brujo iba ese dinero y llegó a sus manos. Entonces usted tiene que redimirlo con su 10%. Cuando no se redime, el dios Mamón, que es el dios del dinero, un demonio, empieza a tomar control de lo que le pertenece. Igualmente, cuando hablamos de espíritus anti-iglesia, hay personajes como Jezabel, que usted ha leído el libro de Reyes, ¿cierto que sí? Habla de Jezabel, tenía una característica. Entonces Jezabel murió, pero ese demonio que estaba en ella salió del cuerpo y empezó a buscar otros cuerpos. Mire que está a su lado, a ver. Bien, cuídate de ese demonio. Caín murió, pero el espíritu de Caín está vivo. El demonio que controlaba a Caín.
Balaán, Dalila. Todos esos personajes que manifestaron un carácter de control o de oposición a la iglesia o de rebelión, todos esos demonios salieron de ellos y están activos hoy en día en la iglesia. Ellos no están en el mundo porque a ellos no les interesa lo que está en el mundo en pecado. Bueno, tienen a Satanás y todo su ejército, pero a ellos les interesa controlar mentes y cuerpos en la iglesia para obstruir el proceso del reino de los cielos, para oponerse al Espíritu de Dios. Por eso es que cuando usted lee en Tesalonicenses, cuando Pablo habla del anticristo, dice que hay quien al presente detiene al anticristo. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Entonces un espíritu anti-iglesia es un espíritu que está contra la iglesia, detiene el avance de la iglesia. Por ejemplo, el espíritu de Coré, que es un espíritu de rebeldía, está activo. ¿Qué procuró ese espíritu? Sacar a Moisés de su destino profético y estancar el proceso de Dios en el pueblo hebreo. ¿Qué buscan hoy en día? Lo mismo. Usted recordará en la historia de José que Dios levantó a este joven con un espíritu bien tremendo para poder controlar al espíritu que controlaba a Faraón. Cuando José se levanta, se convierte en el segundo de Egipto después de Faraón. Y por manos de José y por el consejo de José se determinaba todo en Egipto. Pero dice la Biblia que murió José y murieron los hermanos de José. Y se levantó un nuevo faraón que no conocía a José. Les explicaba que los arqueólogos nunca han encontrado el nombre de José en las antigüedades de Egipto. Nunca. ¿Por qué? Porque posiblemente para mí en lo personal el nuevo faraón, de hecho no, porque él creció y se hizo hombre y fue faraón y vio las bodegas que mandó a construir José para poder almacenar el trigo, el grano y los víveres, porque había escasez en esos tiempos. Él debió tener conocimiento de José, pero como no había un sucesor de José que tuviera el Espíritu de Dios, entonces el demonio que estaba en el primer faraón que conoció a José y que José controló, préstame atención para que me entienda este trabalengua, ese demonio salió del faraón. Cuando murió faraón, salió de faraón. Entonces cuando se levanta el nuevo faraón, el demonio que salió del primer faraón se metió en el segundo faraón, para entenderlo mejor. Y entonces dijo: wow, no está José. Yo no veo aquí a José por ninguna parte. No está la unción y la sabiduría y la autoridad de José. Entonces, como se dio cuenta que no había nadie que continuara con la unción y el poder y la autoridad y el gobierno de José, entonces hizo que el nuevo faraón dominara al pueblo hebreo y lo sometiera a esclavitud. Note que murió el faraón que conoció a José. El demonio que estaba en él, ¿me estoy explicando?, se metió en el segundo faraón que dice que no conoció a José. Y les explicaba que ese término "no conoció a José" indicaba que él no reconoció los hechos gloriosos de José, porque de hecho él tuvo que tener conocimiento de José por todas las cosas que José hizo. Entonces ese demonio se levantó y empezó a traer ¿qué? Atraso, esclavitud, opresión, fastidio al pueblo hebreo. Por eso es que tú tienes que sacudirte. Si llega por ahí cualquier demonio, cualquier pensamiento, cualquier cosa, sacúdase. No deje que se le pegue. Amén. Gloria al Señor. Por eso traje esta serie, para atacar al diablo. Amén. Nada contra usted, le amo. Pero vamos a atacar fuertemente a Satanás. Y él tiene que soltar todo lo que nos ha robado el diablo. Tiene que soltar todo lo que nos ha robado. Tiene que soltar las almas que son de Cristo. Tiene que soltar su dinero. Tiene que soltar su economía. Tiene que soltar su salud. Amén. Y tenemos que avanzar para conquistar.
Entonces, cuando mirábamos sobre este espíritu de los fariseos, le hacía una aclaración que ciertamente los fariseos existen hoy en día, los espíritus y personas, pero no en la misma connotación que existían en los tiempos de Jesús. ¿De acuerdo? Existen, pero no en la forma como fueron conocidos en los tiempos de Jesús. Y les hacía una pregunta: en estos tiempos, ¿quiénes representan hoy en día a los fariseos? Y les decía que para poder responder a esta pregunta, teníamos que mirar las características de los fariseos en los tiempos de Jesús. Y empezamos con Mateo capítulo 3, verso 1 al 12. Ahí empezamos y ahí seguimos en esta mañana. Mateo capítulo 3, verso 1 al 12. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Y cómo estaba vestido Juan? Estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. Imagínese, hermano, que yo le diga a usted: generación de víboras. El pastor me insultó. Mal pastor, me voy de la iglesia porque me dijo que yo soy una víbora. Si usted estuviera los días de Juan el Bautista, hermano, sí, es mejor que no hubiera nacido en ese tiempo. Tremendo apelativo le dijo Juan a esta gente. Y les hace una pregunta: ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, refiriéndose a ello, ¿no? Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Padre, yo voy a predicar tu palabra. Te ruego, Señor, que me des tu gracia, que me des tu sabiduría, que me des tu unción, que me des la revelación, aunque hay un bosquejo, Señor. Yo quiero que tú vengas a mi vida y traigas un pensamiento, una palabra fresca para edificar a tu pueblo, para matar este demonio, Señor, para que mis hermanos sean libres y que tu reino se establezca en nuestra vida, en esta iglesia, en esta ciudad, para gloria de tu nombre. Atamos todo demonio en tu iglesia y lo declaramos derrotado y vencido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok. Sigo resumiendo. Juan el Bautista dice en primer lugar la Biblia que llamó a estos fariseos generación de víbora. Yo les expliqué ya lo que es víbora, ¿cierto? En segundo lugar, de acuerdo a lo que dice Juan el Bautista, ellos mostraban una falsa humildad ante el mensaje de exhortación que Juan el Bautista predicaba. Porque Juan les dice: hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, ¿quién nos enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Les decía. La decisión de ir
los fariseos a Juan el Bautista para ser bautizado no era realmente movida por el arrepentimiento causado cuando el Espíritu Santo redarguye a una persona, sino que la decisión de ir a Juan el Bautista para ser bautizado era producto de una actitud mental pasiva en cuanto a su condición pecadora o a su proceder. Yo les expliqué largamente sobre esto y no me detengo mucho porque entonces sería repetir lo mismo. Avanza el tiempo y nos vamos a la otra parte que quiero transmitirle. ¿Verdad que sí? Pero les decía que ahí puede haber momentos en que un creyente, repito, esto no es contra la gente que no tiene a Cristo, sino contra la iglesia. Hay momentos en que un creyente puede ser cauterizada su conciencia. Y de tanto pecar y pecar y pecar, de tanto seguir así, llega el momento en que ya su conciencia se vuelve pasiva, ¿no? Es como cuando le amarraban la pata a un elefante pequeño, desde pequeño, con una tremenda cadena. El elefante hacía así, nada más, ¿cierto? Ahora ya grande, le ponen un lazo pequeñito, un hilito, y sigue haciendo igual. ¿Por qué? Porque en su mente sigue atado. Y eso era lo que le pasaba a esta gente. Ellos consideraban, ¿para qué yo ir a arrepentirme? Me voy a bautizar de todas maneras, pero no tengo pecados que confesar. Pero aunque la gente iba a Juan confesando su pecado. ¿Ok? Bueno. En tercer lugar, les decía que los fariseos no mostraban frutos dignos de arrepentimiento y les explicaba qué es un fruto digno de arrepentimiento. Y era una actitud que traía un cambio en nuestro andar, traía un cambio en la conducta, trae un cambio en la opinión, en el comportamiento y en todo sentido en nuestra vida. Aquí quedamos y aquí voy a seguir, a terminar este aspecto. Los fariseos, de acuerdo a lo que muestra la Biblia, cuando Juan habla, ellos creían que porque eran descendientes de Abraham, eran los hijos preferidos de Dios y que el cielo estaba reservado para ellos. ¿Cuántos de ustedes se han sentido superior? Si quieren me respondo, si no, no, no hay problema. Pero ¿cuántos de ustedes se han sentido superior ante una gente pecadora? En su mente. Porque así hay cristianos. Así hay creyentes. O sea, no saludan al vecino porque el vecino fuma, bebe, adultera, peca. Y como yo llevo la Biblia bajo el brazo, entonces yo soy el hijo preferido de Dios. Pero sucede que son fariseos. Lo único que se santifica son las axilas, nada más. ¿Sí? Porque llevan la Biblia bajo el brazo. Entonces estos fariseos, oído, porque eran descendientes, hijos de Abraham, creían que eran los hijos preferidos de Dios y que por lo tanto ellos tenían derecho para ir al cielo y el resto no. Mateo capítulo 3 verso 8, Juan el Bautista dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no pensáis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Hermanos, la palabra de Dios descubre los pensamientos. Hebreos dice que nada hay oculto ante la palabra. ¿Era Juan el Bautista divino? No. Mira, hermano, a veces no se necesita tener discernimiento, ni orar: Señor, muéstrame el problema, la actitud de esta gente, ¿qué pasa? Porque sencillamente con el comportamiento lo muestran. ¿Sí me entienden? Juan el Bautista discernía los pensamientos de ellos. Él decía: miren, ustedes son unos hipócritas.
Vienen aquí a que los bautice sin arrepentirse. Porque piensan en su interior que por ser hijo de Abraham no tienen necesidad de arrepentirse. O sea, ese era precisamente el problema por el cual ellos creían no tener necesidad de arrepentirse. Su descendencia religiosa. ¿Sabe qué responde Juan el Bautista a esta gente? Dice: yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y señaló ciertamente piedras, porque para Dios no es nada imposible. Ahora entiende esto: la descendencia religiosa para nada sirve en el reino de los cielos. ¿Qué tiene que ver esto con el espíritu del fariseo y con nosotros? Tiene que ver mucho, hermanos. ¿Ah? Tiene que ver mucho. Porque usted dirá: pastor, ya yo me arrepentí, ya yo me bauticé, o me voy a bautizar, me estoy congregando, yo soy hijo de Dios. Pero mire, Dios, hermano, va mucho más allá de un pensamiento o una actitud que nosotros tenemos. Dios va a la raíz del problema y empieza a señalarnos cuál es el problema, pero también nos muestra cuál es la solución. Juan el Bautista le mostraba a ellos la raíz del problema, pero también le mostraba cuál era la solución a ese problema. Mateo capítulo 8, versos 5 al 13. Mateo capítulo 8, versos 5 al 13 dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dice: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Quiero que preste atención al versículo 12, donde Jesús dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿De qué lugar está hablando? ¿Ah? ¿De qué lugar está hablando? Del infierno. Pero ¿por qué dice los hijos del reino? ¿A quién se refiere? Se refiere a Israel, a la descendencia de Abraham, que no reconocieron que Jesucristo es el Señor. Porque acuérdense que los fariseos le hacían guerra a Jesús y se la siguen haciendo. Acuérdense que los judíos rechazaron a Cristo. Por eso Juan capítulo 1, versos 11 y 12 dice: a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, pero los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, nuestra salvación no depende de una descendencia religiosa ni de una posición religiosa. Depende de que nosotros hayamos hecho de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Oído eso? Yo estoy hablando de creyentes. Este no es un mensaje evangelístico, sino para creyentes. Tu salvación depende no de que seas miembro de esta iglesia o de otra iglesia. No es de que lleves el remoquete de evangélico, que cargues la Biblia, sino de que ciertamente Jesús
sea tu Señor y sea tu Salvador. De eso depende la salvación. No del concepto de mi religión o de mi condición espiritual, sino de que Jesús en la práctica, en mi vida, sea mi Señor y sea mi Salvador. Cuando Jesús dice que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, está hablando de Israel, pero particularmente está hablando de gente en Israel que no tenía fe en Él. Oído, el centurión era un romano, un gentil. Los judíos llamaban a los gentiles perros. Gentil es una persona que no nació judía. Por ejemplo, nosotros somos gentiles. No somos judíos, ¿verdad? Entonces los judíos en esos tiempos, no sé ahora, llamaban a los gentiles perros. Y este romano, de acuerdo al concepto judío, era un perro. ¿Sí o no? En una forma despectiva. Pero note que este perro tenía fe en Jesús para que sanara a su criado. Reconociendo en Jesús su autoridad, su poder y su dominio, no solamente sobre el mundo natural, sino sobre el mundo espiritual. ¿Cuántas veces este centurión no llevó a su criado al médico? ¿O cuántas veces este centurión no llevó un médico a la casa de su criado para que lo sanara? No hubo sanidad. Entonces él recurrió a Jesús, reconociendo de esta forma que el Señor Jesucristo no solamente podía sanarlo, sino que reconoció su divinidad y su procedencia, cosa que los judíos siempre rechazaban. Y note la expresión de Jesús. En el verso 10 dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Quién es Israel? Es el pueblo escogido de Dios, la descendencia de Abraham. Y es una contradicción cuando los hijos de Dios, la descendencia de Abraham, pierden la fe en Dios. Creo que ya sabe por dónde voy, ¿verdad? Si no sabe, sepa esto. Nosotros, los hijos de Dios, los creyentes en Jesús en estos tiempos, pueblo escogido por Dios, nación santa, como dice el apóstol Pedro, real sacerdocio, y como dice en Apocalipsis, reyes y sacerdotes para Dios. Muchas veces, oído, con nuestras acciones negamos nuestra fe en Jesús. Por eso es que el evangelio no es religión, es revelación, un estilo de vida diferente. Hermano, en las iglesias hay muchos evangélicos y romanos, todavía son romanos, pero más decir mejor, remalos. O sea, lo único que han cambiado solamente es la iglesia. Ya no van a la catedral. Bueno, como estoy predicando a ustedes, vienen solamente aquí. Ya no sacan la hostia para la lengua para recibir la hostia. Ya no dicen por mi culpa, por mi grandísima culpa, cof. De tanto golpe que se dan, hermanos, se pueden volver físicos, ¿verdad? ¿No? Ya no le prenden vela a un santo, entre comillas, mal llamado santo. Ya no caminan largas procesiones y hacen penitencias. Ya no toman la camándula, pepita 1, pepita 2 en el nombre de María. Ellos no la hacen. Pero sabe, hermanos, cuando nosotros negamos la eficacia de la palabra de Dios en nuestra vida y lo que ella puede hacer, nosotros estamos negando a Jesús en nuestros corazones, porque Jesús es la palabra viviente. Si usted está aquí, me dice amén, o si no, me dice ay.
Pero yo quiero saber si usted está recibiendo la palabra. Tremendo. Jesús dice, ni siquiera en Israel, el pueblo escogido de Dios. Esa es la interpretación. Ni siquiera el pueblo que Dios amó, ni siquiera el pueblo que Dios sacó de Egipto, ni siquiera el pueblo que Dios preserva y cuida tanto, tiene tanta fe como este perro judío que ustedes dicen que es. Es ahí cuando Jesús dice, presta atención en el versículo 11, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y esta es una profecía. Occidente, somos nosotros el continente desde Canadá, Alaska, hasta a la Tierra de Fuego en Argentina. Nosotros somos el occidente. El oriente es Europa. Estas naciones de estos dos continentes, incluyendo parte del África, están creciendo en cuanto a iglesias, en cuanto a avivamiento. O sea, esta fue una profecía que Jesús dijo y se cumplió. ¿Cuántos judíos hoy en día solamente por mantener una tradición religiosa se están desviando de los caminos que Dios trazó desde que llamó a Abraham? Y nosotros los occidentales y los orientales estamos llegando a Cristo, pero ahora miremos en el contexto actual de nuestra vida, de nuestras iglesias actualmente. Podemos decir entonces, hermanos, aplicando esa palabra ahora, que es una contradicción cuando una persona se dice creer en Jesús, o una iglesia que dice ser de Cristo, anda de espaldas a la voluntad del Señor y siguiendo en tradiciones y en costumbres como si fueran los mismos católicos, apostólicos y remalos de antes. Tremendo esto. O sea, si yo creo en Cristo, mis actitudes deben decir que yo soy hijo de Dios. ¿Sí o no? Porque el hijo se parece al padre. Por eso más adelante vamos a mirar que Jesús le dice a los fariseos, les dice que ellos no son hijos de Abraham, sino son hijos del diablo, porque la obra del diablo hacen, no las obras de Abraham. ¿Quién era Abraham? Si los judíos decían de ser descendientes de Abraham, ¿qué tenían que practicar? Las obras de Abraham. Si tú y yo decimos que somos cristianos, ¿qué tenemos que practicar? Las obras que hizo Jesús. Porque si no somos fariseos hipócritas, hermanos, que hemos cambiado del catolicismo a una religión evangélica. Por eso yo no me llamo evangélico, porque lamentablemente el evangelio lo convirtieron en una religión más, por las prácticas y por los hechos que contradicen a la misma palabra de Dios. ¿Está aquí conmigo? Ahora, ellos decían, bueno, yo me voy a bautizar, pero no tengo nada de que arrepentirme, Juan, porque tú sabes, yo soy hijo de Abraham. Y Juan dice, generación de víboras, hagan frutos dignos de arrepentimiento y no sigan pensando dentro de ustedes que por ser hijo de Abraham el cielo está reservado para ustedes. Ahora, ¿qué es una descendencia religiosa? Así como los hijos heredamos de nuestros padres las características físicas, el temperamento y los bienes, etcétera, etcétera, también los hijos heredamos de nuestros padres el espíritu. Ahora, desde el punto de vista religioso, esto no aplica para la salvación. Hablando un poquito de lo que la gente en su religión dice, el católico dice, yo nací católico y muero católico. No cambio de religión, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Y por qué? ¿Por qué usted fue católico? ¿Porque sus papás fueron católicos? ¿Por qué sus papás fueron católicos? Porque sus abuelos fueron católicos.
¿Por qué sus abuelos fueron católicos? Porque su tatarabuelo, su bisabuelo y todos los demás fueron católicos también. Entonces ahora tus hijos tienen que ser católicos. Porque usted es evangélico. Usted es evangélico, hermano. Ahora mire, escucha esto. El católico dice, bueno, yo no cambio de religión. El evangélico dice, ay no, yo la verdad es que ya yo no voy al templo católico, ya yo no me arrodillo ante las imágenes, etcétera, 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 porque soy evangélico. El testigo de Jehová dice, yo soy testigo de Jehová y no cambio mi religión por otra. El adventista dice, yo soy adventista y no cambio mi religión por otra. El problema no es de religión, hermanos, no es de tradición, sino de conversión, que es diferente, y de revelación. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, hay una gran diferencia, oído esto, hay una gran diferencia entre la descendencia religiosa y nuestra fe en el Señor Jesús en relación a nuestros hijos, especialmente a los niños. Les repito esto. Hay una gran diferencia entre la descendencia religiosa y nuestra fe en el Señor Jesús en relación a nuestros hijos, especialmente a los niños. Los niños no pueden tener fe. ¿De acuerdo? No pueden tener fe. Entonces nosotros, sus padres, tenemos fe por ellos. Gloria a Jesús. Como fue el caso de algunos personajes en la Biblia. Personajes en la Biblia tuvieron fe por sus hijos. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 2. Nosotros podemos tener fe para nuestros hijos pequeños, pero cuando ya nuestros hijos crezcan, ellos tienen que tomar una decisión personal, no obligada, personal, de aceptar a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Éxodo capítulo 2, verso 1 al 10 dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella el niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarle una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. ¿Sabe? Aquí hay una tremenda revelación para los padres. Yo estaba estudiando y cuando transcribí este texto, se me abrió una tremenda revelación. No sé si usted lo considera revelación o qué, pero para mí eso saltó en mi corazón. Y es esta, hermano, que nuestra fe introduce a nuestros hijos al destino que Dios trazó para ellos. Esta es la revelación que yo recibí. Mi fe como padre introduce a mis hijos al destino que Dios labró para ellos. Y se lo voy a aplicar de esta forma. Note que la madre de Moisés prepara la arquilla. Toma juncos, los une, los amarra, luego le pone un impermeabilizante, dice la Biblia, brea, pone en ella el niño, tapa la barquilla y se acerca a la orilla
a la orilla del río, y entre el carrizal o las, ¿cómo se llama? Las hierbas que nacen, se mete y pone al niño y lo empuja para que la corriente lo vaya llevando. Póngase en el lugar de la madre de Moisés. Por lo menos a mí, cuando me toca dejar a Marcos en el jardín, yo me devuelvo y lo miro, y digo, Señor, guarda, lo dejo en tus manos. Y estoy pendiente. Me dicen, sale a las 11, 11:30, a las 10, y faltando 15 para la hora de salida, yo estoy ahí. De repente usted manda a su niño y está pendiente y está cuidando a su hijo. Ahora, imagínense la mamá de Moisés, que puso al niño Moisés, vamos a poner que son como 3, 4 meses, lo pone en la arquilla y lo manda. Esa mamá no lo mandó y dijo, bueno, y se va para la casa. No, ella hace 2 cosas. Uno, manda a Miriam, hermana de Moisés, a que se dé cuenta y siga a la barquilla. Imagínense esa niñita caminando por la orilla del río y de repente el agua le daba por aquí, tenía que salirse, pero estaba pendiente de su hermanito a ver qué destino llegaba. La mamá de Moisés empezó a orar, Señor, guarda. ¿Cómo oraba la mamá de Moisés? No sabemos, la Biblia no dice, pero me imagino que empezó, Señor, guarda a Moisés, Señor. Padre, lamentablemente tuve que desprenderme de él, Señor, porque si lo mantengo aquí, el decreto de Faraón era matarlo. Oh Dios, pero yo sé que algún destino tienes tú para mi hijo. Pero antes de ponerle al río, digo, Señor, yo lo dejo en tus manos y confío en el Señor. Tremendo esto. Ahora, el río era el río Nilo, que estaba infectado por cocodrilos, depredadores. Era un río peligroso, turbulento, ancho y profundo. La mamá de Moisés vio que la barquilla se iba alejando. De repente una ola del río la hizo así, y ¡ay! Se va a ahogar mi hijo. Pero estaba orando. La desesperación de ella, o sea, era una oración agónica que tenía que hacer la madre. Pero su hermanita estaba pendiente y se dio cuenta que las aguas del río Nilo llevaron a Moisés a los brazos de la hija de Faraón. Y estuvo atenta. Fue cuando ella le ofreció, la hija de Faraón, por consulta de ella, que le buscara a una mujer hebrea para amamantarla. Y mire, hermano, va donde la casa de la mamá. Mamá, ponte pilas, que Moisés llegó a buen término, lo tiene la hija de Faraón y me mandó a buscar una nodriza hebrea. ¿Ves tú? O sea, la propia mamá, por su fe, guardó a Moisés. ¿Qué fe iba a tener Moisés? Ninguna. De la fe de ella lo llevó a los brazos seguros de la hija de Faraón. La fe de ella hizo que regresara a su pecho para amamantarla. Tremendo esto, hermano. ¿Qué tiene que ver esto, pastor, con el espíritu de fariseo? Ya le explico. Escuche esto. Hay cocodrilos. Hablando, permítame este paréntesis para seguir hablando de esto. Hay cocodrilos que quieren devorar a nuestros hijos, hermano. Hay cocodrilos. Yo te estoy hablando de cocodrilos esos naturales, esos de fauces grandes, demonios, ¿verdad? Tu fe en el Señor debe ser demostrada a tus hijos. Tú no puedes decir, yo soy cristiana, yo voy a la iglesia, me congrego en el Centro Cristiano de Restauración y soy evangélica. No, ¿dónde están tus acciones de cristiana? ¿Qué es lo que ven ellos? Es lo que ven ellos. Por lo menos Marco me pregunta, papá, ¿y por qué hay que orar tanto? Yo le explico. Y papá, ¿por qué hay que hacer esto? Y yo le explico. Porque Él nos ve. Entonces, si tú no muestras realmente tu comportamiento, una fe en Cristo, tus hijos se los comen los cocodrilos, lamentablemente tengo que decirlo. ¿Están aquí conmigo? Dile que está a tu lado, cuida a tus hijos de los cocodrilos que se los quieren devorar. Hay otro ejemplo en la Biblia y que quiero comentarles para completar lo anterior, y es sobre Sansón. Vaya a la Biblia en Jueces capítulo 13, verso 21.
al 25. Jueces, libro de Jueces, capítulo 13, verso 21 al 25. Y de ahí pasamos al capítulo 14, verso 1 al 4. Dice, Jueces 13, 21 al 25, dice: y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová, y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Capítulo 14, verso 1 al 4 dice: descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Escucha esto. Jehová levantó a Sansón, así como levantó a Moisés, con un propósito eterno. La madre de Moisés oró para que se cumpliera ese propósito. Los padres de Sansón quisieron impedirle a Sansón que tomara a esta mujer filistea por mujer. Aunque la Biblia dice que Sansón estaba buscando era ocasión, o sea, se acercaba a esa mujer solamente para tomar ocasión contra los filisteos. Era una trampa. O sea, era un cebo. Él se iba a acercar solamente para buscar ¿qué? Cercanía contra los filisteos, introducirse dentro de ellos y matarlo. Ese era el plan de él. Moisés tuvo éxito. Sansón fracasó. Aunque él murió ciego y derribó el templo de los filisteos y murieron muchos, pero él murió ciego, hermano. O sea, no cumplió a cabalidad su destino en el Señor. Su destino era otro: acabar por completo a los enemigos del pueblo de Dios. Y nuestro destino es otro: acabar por completo a todos aquellos demonios que tratan de impedir el avance de esta iglesia. Pero oído esto, esa cercanía de Sansón a Dalila trajo nefastas consecuencias. Yo busqué el significado de Dalila y espero que me preste atención. El nombre Dalila significa la que tiene la llave. Eso significa Dalila en hebreo, la que tiene la llave. ¿Qué da a entender esto? Control. ¿Sí o no? Porque si tú tienes la llave de la casa, ¿quién va a entrar si tú la tienes? Nadie. ¿Ok? Según la numerología, que es una ciencia ocultista, dice que la naturaleza, oído, la naturaleza emotiva del nombre Dalila es vehemente. Es decir, apasionada, ardiente, exaltada, impetuosa, ardorosa, fogosa, arrebatada, efusiva, y yo agregaría loca. Pues porque una mujer así es loca. ¿Sí o no? Una vieja así es loca. ¿Qué dice la numerología de Dalila? Le repito a Manuel Alberto y Juan para que nos cuidemos de eso. Dice: apasionada, ardiente, exaltada, impetuosa, ardorosa, fogosa, arrebatada, efusiva. Ardiente. Tremendo. Ahora, se manifiesta, sigue diciendo la numerología, se manifiesta en la expresión artística, o sea que siempre anda en show y de cosas y tal. ¿Sí? Las cosas del honor y las del humor. Ama el color, las proporciones y el ánimo alegre, y le gusta sentirse complementada o realizada.
Entiende esto. Hablando de nuestros hijos, estoy en un paréntesis de la enseñanza. El diablo tiene preparado cocodrilos que se quieren devorar a nuestros hijos. Y si los cocodrilos no se los devoran, entonces le manda a Dalila. Y usted tiene que cuidar a sus hijos de los cocodrilos y de Dalila. ¿Qué tal un hijo tuyo casado con una mujer así? Te voy a repetir. Apasionada, ardiente, exaltada, impetuosa, ardorosa, fogosa, arrebatada, efusiva y loca, además de todo. ¿Qué tal tu hijo casado con una muchacha así, hermano? Cónchale. El tipo tiene que andar con un revólver en el bolsillo, hermano. Porque hombre que se le acerca por el carácter de ella, arrebatada, toda loca, y le va a caminar. ¿Qué te pasa con mi mujer? ¿Tú te imaginas estar cuidando de una mujer así, hermano? Es preferible que se case con una tuerta, una ciega, una paturreta, hermano, que nadie le ponga el ojo por una mujer así. Está hablando del carácter, del espíritu de esta vieja. Sansón cayó en las trampas de ella. Cayó en las trampas de ella. Ahora, oído, esta Dalila es un espíritu que nosotros vamos a estudiar, que es un espíritu que hace caer ministros de Dios. Esto lo vamos a estudiar. Y cuando llegamos a ese espíritu no se sienta mal, porque no es contra usted, es contra ese demonio. Pero hermano, esto hay que darle duro, porque el diablo no puede poner nido en esta iglesia en ningún sentido, bajo ningún aspecto, hermano. Gloria al Señor. Así que cuídese de Dalila. Este es un tema que tengo por ahí para el ministro, que es bien teso, bien fuerte. Yo estoy cocinando. Cuando me manden a predicar a los pastores allá al ministerio, eso va a estar fuerte. Digan conmigo: Dalila afuera. Ay, se quedó. Dalila afuera. Ok. A nuestros hijos no podemos entregárselos al diablo, hermano. Tenemos que consagrarlos al Señor. La edad que tengan no importa. Si son canillones, rodillones, no importa. También consagrarlos al Señor. Decirle: ven acá, mi hijo, voy a orar por ti, arrodíllese ahí. Aunque le mire con los ojos cuadrados, arrodíllate, te estoy diciendo. Soy tu papá, tu mamá, quiero bendecirte. ¿Sí o no? Y póngalo en las manos del Señor, impóngale manos, reprenda al diablo. Ponga la mano en el corazón y diga: yo abro este corazón proféticamente ahora en el nombre de Jesús para que entre el Señor. Hágalo. Toma a su niño pequeño, hermano, y todos los días profetice. Ore, háblele a su espíritu. Le digo: yo te declaro que tú eres un siervo de Dios. Háblele. Ellos de repente te van a quedar, se van a sonreír, te van a mostrar la chapa como le hace Luis Ariel. Pero le hablo al espíritu de él. Porque son del Señor. Ni los cocodrilos ni los Dalilas se lo van a llevar. Jesús. Aleluya. Ahora, en ambos casos hubieron padres que intercedieron por sus hijos. La mamá Moisés y los padres de Sansón. Ambos se preocuparon para que ellos cumplieran su destino en Dios. Moisés, mientras era pequeño y navegaba en el peligroso Nilo, la madre de Moisés oraba. Cuando Sansón llegó a sus padres: tómenme a Dalila. La mamá y el papá dijo: ¿qué te pasa, loco? ¿Estás vuelto loco o qué? Aquí en el pueblo no hay mujeres que te gusten. Ciertamente había algo en su corazón para atacar a los filisteos, pero observe cómo el diablo le jugó ¿cómo llamaríamos? Le hizo la jugadita, le puso la cascarita. ¿Para qué? Para que él cayera preso en manos de esa mujer. Por eso es que la Biblia dice en Proverbios capítulo 22:6: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Hermano, convertir a un viejo es un problema. ¿Sí o no? Convertir a una persona vieja y pelleja, ni con cirugía se arregla el corazón de ese hombre. Por eso es interesante que tus niños, los que están todavía bajo tu cuidado, esos que
que todavía tú puedes dominar, dice la Biblia, instrúyelo en su camino. Y oído esto, el niño se instruye en dos direcciones. Oído, el niño se instruye en dos direcciones. Número uno, a que tome decisiones correctas en cuanto a la vida. Y número dos, en el temor de Dios. Eso significa instruirlo. Tú tienes que tomar a tu niño. Ellos de esta manera van a tener gustos, deseos y decisiones. Tú tienes que encaminarlos a decisiones correctas. Y tienes que enseñarle el temor de Dios, empezando con el ejemplo de nosotros los padres. ¿Sí o no? Damos gloria al Señor. Ok. Hay un problema, siguiendo hablando de este comentario, yo quiero añadirle algo más porque estoy en un paréntesis que es interesante para nosotros los padres. En Estados Unidos usted ha habido noticias de muchachos de 14 años, de 15 años, que han entrado al colegio con un revólver, con una pistola y han matado. ¿Por qué pasó eso? Porque sencillamente en Estados Unidos sacaron de las escuelas, colegios y universidades la oración y la Biblia. ¿Qué obtuvieron? Desgracia. Por eso está pasando eso. Y nosotros, hermanos, que tenemos la oportunidad de educar a nuestros hijos, debemos llevarlo a buen destino. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, volviendo a la reacción de los fariseos, que es el tema, en cuanto al llamado de Juan el Bautista, dice la Biblia que ellos pensaban dentro de sí que por ser de la descendencia de Abraham, tenían la entrada libre al cielo, y con este pensamiento demostraban que su arrepentimiento no era genuino. Por eso Juan dice, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no piensen dentro de vosotros que por ser hijos de Abraham tienen la entrada gratis al cielo. Tú eres cristiano por conversión. Usted tiene $1 y lo cambia en pesos, ya no tiene dólar, tiene pesos. ¿Sí o no? Tú no puedes decir, teniendo 5 pesos y decir, tengo tantos dólares. Porque es una contradicción, tú tienes pesos, físicamente tienes pesos. Es igual. Tú te conviertes a Cristo. Dejaste de ser religioso. Tú no puedes tener una mentalidad pasiva en cuanto al pecado y al deseo de pecar. No puedes tener esa mentalidad pasiva, que era el problema de los fariseos. ¿Yo de qué me voy a arrepentir? Ya conmigo, ¿yo de qué me voy a arrepentir? Como dicen muchos cristianos inclusive. Sí, ay, pastor. Mire, hay iglesias donde muchos cristianos le justifican el pecado. Hay congregaciones, hermano, donde el pecado no se machaca como el ajo, pero hay que echarle sal al ajo para que quede bien machacado. Usted le echa sal al ajo y le da con el mortero y se machaca facilito y le sale el jugo. Pero si le da solamente el ajo sin sal, brinca para allá y brinca para acá. Y al pecado hay que darle así, con el martillo de la palabra de Dios duro, en la iglesia, hermano. Porque Jesús está a las puertas y yo soy responsable de ustedes. Si alguno se queda, Dios me va a jalar las orejas. Tú no les predicaste, no les estorbaste. Otros pastores, si se hacen eso, es su problema, pero yo salvo mi responsabilidad. Yo conversaba con el pastor Willington el día viernes y nos enteramos que X persona está liderando una célula cuando el hombre está mal delante de Dios aquí en esta ciudad. Y me decía, bueno, noto que el pastor de Corazón está esquivo, Corazón está así, Corazón está asado. Hermano, y nosotros no podemos soliviantar ni tratar con frialdad toda cosa que venga en contra de la pureza de la palabra de Dios. Y tiene que mantenerse firme y fiel. Por eso usted no tenga una mentalidad pasiva en cuanto a eso. Mire, es más, si se va a echar de enemigo a gente que dice que es cristiano en esta ciudad, porque usted le dice al pan pan y al vino vino, échese los enemigos.
no importa. Pero hay que descubrir esos demonios que están estancando la obra del Señor. Damos gloria a Dios. Para terminar, miremos un ejemplo de lo que es justificarse en la descendencia religiosa. Hechos capítulo 19, verso 13 al 17. Hechos capítulo 19, verso 13 al 17 dice: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo. Hechos capítulo 19, verso 13 al 17. Hechos capítulo 19, verso 13 al 17. Yo le espero, ténganlo. Estamos mirando, ¿verdad?, un ejemplo de lo que es justificarse de la descendencia religiosa. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tienen espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Imagínate, 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Estos 2 muchachos, hijos de un sacerdote llamado Esceva, judío, creían que por la descendencia que tenían, por su padre ser sacerdote, los demonios se iban a sujetar. O sea, nosotros no, la enseñanza de esto es esto: nosotros no podemos hacer la obra de Dios desde una posición religiosa. Póngame a mí a predicar, pastor, porque yo soy santo. Aleluya. No, eso no va conmigo, hermano. Si otros lo hacen, es su problema. Yo dije el domingo anterior: aquí ninguna tiene corona. Nadie tiene corona. Y si alguien tiene corona, por favor, quítesela en esta mañana o se la quitamos a usted. Pero ni tú ni yo podemos servirle a Dios en ninguna de las áreas de la iglesia, desde el púlpito hasta barrer la iglesia, desde la posición religiosa. Aquí no existe religión, hay revelación. ¿De acuerdo? ¿Cómo sabe usted si tiene religión? Vea el ejemplo de los fariseos. Desde la primera característica que mencioné hasta ahora, pero particularmente esta: oh Señor, por favor, yo soy tu hijo, Señor. Señor, tú sabes que soy tu hijo preferido. Ayúdame, Diosito, papacito mío. Yo soy tu hija, Señor. No, Dios no escucha eso. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 5 y mire cómo Dios lo puede escuchar a usted. Hebreos capítulo 5. Por eso es que me gusta esta iglesia, hermano. Me dicen las cosas así, raspa y pelá. Hebreos capítulo 5, verso 7 dice: y Cristo, en los días de su carne, o en los días de su vida mortal, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué hizo Cristo cuando vivió como hombre en la tierra?
ofreció ruegos y súplicas con fuerte clamor y lágrima al que le podía salvarlo de la muerte. Dice que fue escuchado por su temor reverente, no porque era hijo. Jesús no fue escuchado porque era hijo de Dios, sino porque tenía un temor reverente. Tener temor reverente es amar a Dios con respeto. Y siempre pongo este ejemplo para entenderlo mejor. Un hombre casado o comprometido en matrimonio y una mujer casada o comprometida en matrimonio no puede hacerle ojos a otra persona, porque ese es adulterio también. ¿Sí o no? Está bien, yo no digo que no tengo tentación, todos lo tenemos. Hermano Alberto tiene tentaciones, ¿verdad? Que se le presente una mujer como Dalila a usted, hermano. Le saque la mano así, deme la colita y lléveme. ¿Usted quería? ¿Qué harías tú, Juan? Todos tenemos tentaciones, ¿verdad que sí? Pero oído, Dios no lo escucha a usted porque es evangélico, ni porque es hijo de Dios. Le escucha porque usted ame a Dios con respeto. O sea, reverente sumisión. Ahí está la clave de que Dios nos escucha. Ahí está la clave. Por eso sálguese de esa posición. No, yo soy hijo de Dios, el cielo está preparado para mí, Cristo viene, suena la trompeta, ya me voy. Vamos a dónde se va. Si tienes ese espíritu fariseo, hermano, usted no pasa del cielo raso de su casa. No pase de ahí, se estrella. ¿Ah? Esto pensaban los fariseos. ¿Sabe qué es lo único? O cuál es la única descendencia que nos permite la entrada al reino de los cielos. Vaya conmigo a 1 Pedro capítulo 1 verso 23. 1 Pedro capítulo 1 verso 23 dice: siendo renacidos, no de simiente o de descendencia corruptible, sino de incorruptible, descendencia incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios mata todo demonio, sea cual fuere. Por eso usted debe renacer de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, que es la que te da descendencia de realeza en el reino de los cielos a través de Jesucristo. ¿De acuerdo? Respire profundo, por favor. Me regalo un poquito de agua entonces. Tú te vas al cielo, no porque eres evangélico. ¿De acuerdo? ¿Por qué se va al cielo? Porque usted se convirtió de verdad, Señor. Porque usted se convirtió. No hay otra. Porque usted se convirtió. Usted dejó de ser católico, apostólico y remalo. Dejó de fumar, de mentir, de pecar, de prostituirse, de beber. Dejó de hacer todo eso. Porque se convirtió al Señor. Aunque le digan santurrón, que es un remoquete, usted no es santurrón, es santo, que es diferente. El santurrón es un hipócrita, que en la iglesia está con la carita así, como cuando ya la velita se le está acabando el santo y el pobrecito dice, póngame otra. Existe mucha gente así, en las iglesias, hablando en un sentido general, en las iglesias. Ahí nadie maldice, nadie peca, nadie le pega a otro, nada hace nada. Pero en la práctica, en la calle, es lo que Dios nos quiere ver nosotros obrar. Eso es lo que Dios quiere. Póngase de pie. Levante las manos al cielo. Libérese de ese pensamiento de autojustificación, que es un espíritu fariseo. Libérese. Libérese, saque de su mente ese pensamiento de autojustificación. Sáquelo.
Usted no es bueno porque es bueno. Usted es santo, que es diferente. Usted se va al cielo no es porque es bueno, sino porque está convertido. Porque está convertido. Saque, libérese de ese pensamiento de autojustificación en esta mañana. Declárese libre de la autojustificación. Vea su vida desde el punto de vista del reino de los cielos. Vea su vida desde el punto de vista de lo que dice la palabra de Dios. En esta mañana libértese de toda autojustificación, de todo aquello que lo mueva a tener una vida justificada. Saque de su mente todo pensamiento que lo trate usted de amarrar a una tradición religiosa. Saque de su vida un comportamiento que lo trate de amarrar a una vida tradicional. Camine por revelación, camine por fe, camine por lo que es Cristo, no por lo que tú eres. No te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu brazo, no te apoyes en lo que sabes, no te apoyes en tu economía, en tu trabajo, no te apoyes en tus habilidades ni en tu experiencia. Apóyate en la palabra, porque la palabra dice que tú eres santo porque Él es santo. Apóyate en Jesús, libérese de toda autojustificación. Oh, Shabratakira mamandara masora basa. Shembreko robotu karamasaya. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Porque podemos entrar al cielo no por nuestra fuerza, no por nuestra justificación, sino por el sacrificio de Cristo. Pero también, Señor, porque nosotros guardamos tu palabra, que es la que nos da herencia espiritual. Sacamos de nuestra vida todo pensamiento de autojustificación. No somos buenos porque hemos nacido en cuna de oro o de buena familia. No somos buenos por nuestras acciones, sino porque tú nos santificas. Somos santos, Señor. Por eso ahora echamos fuera todo espíritu de fariseo, fuera de nuestros pensamientos, fuera de nuestro caminar, fuera de la iglesia, en el nombre de Jesús. Aceptamos la revelación de lo que somos en ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias te damos en esta mañana. ¿Cuántos pueden decir, me siento libre? ¿Quién desea que yo ore por alguien que pase adelante? Quiero imponer mis manos sobre usted.